Buenos días para algunos, dependiendo en qué continente se encuentren, y buenas tardes para otros. El grupo número 16, el tema es el liderazgo y la toma de decisiones, con 3 subtemas que tienen que ver el primero con los estilos de liderazgo, que me corresponde a mí, a quien les habla. Yo soy Lorena Mora de la Universidad Católica de Temuco en Chile. Luego, las funciones del directivo actual con mi colega y amigo personal Cristian Cárdenas Oviedo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, también en Chile. Y después tenemos a nuestra colega Leslie González con el tema muy interesante de género y liderazgo. Ella pertenece a la Universidad de Chile en Santiago. Bien, los estilos de liderazgo. Cuando pensamos en los estilos de liderazgo, lo primero que tenemos que visualizar o entender es qué significa liderazgo. Y efectivamente hay tantas definiciones como autores han escrito sobre liderazgo. Se me viene a la cabeza, y lo puse en esta diapo, todos estos líderes que vemos aquí, que han sido históricos: Margaret Thatcher, Hitler, odiados por unos, entre ellos me incluyo, amados por otros, pero sin embargo igual seguían su orden aunque eso atentara contra los derechos humanos de las personas. Steve Jobs, un innovador nato, ¿cierto?, de la tecnología. Esta mujer preciosa que está ahí también, la Madre Teresa de Calcuta, que donde estuvo dejó un legado de amor. Churchill, el Che Guevara revolucionario, el Frida Kahlo, que desde su vereda de artista también se hizo escuchar. Cleopatra, que con sus amores incendió Roma, pero también fue una líder. Y para mí el rockstar de esta diapositiva es Nelson Mandela. Con su simpleza, con su humildad, construyó un tremendo legado que hasta el día de hoy es conocido y renombrado, ¿cierto? Aún con todas las, no sé, todos los dramas que le tocó vivir. Él siempre fue un hombre honesto, humilde, sin rencores, capaz de sobreponerse a todas las adversidades. Por lo tanto, es un tremendo ejemplo, y lo vuelvo a repetir, para mi gusto es un rockstar, que debieran haber muchos en este planeta, replicar por lo menos su ejemplo. Bien, como les decía anteriormente, hay tantas definiciones de liderazgo como autores han escrito sobre eso. Aquí hay 3 autores muy importantes y que, dada la connotación que cada una de estas definiciones tiene, me atreví a ponerlas en esta diapositiva. Una tiene que ver con qué es el comportamiento de un individuo que dirige las actividades de un grupo hacia una meta común. Luego dice que es el proceso de influir sobre las actividades de un grupo organizado hacia la consecución de sus metas. Y luego es el proceso de hacer comprensibles las actividades de los individuos para ayudarlos a comprender y comprometerse. Sin embargo, ¿qué sería de esto si no nos respondiéramos la siguiente pregunta que quiero llevarlos a reflexionar? Y tiene que ver con cuáles serían o cuáles son las condiciones y características que puedan articular un liderazgo que sea posible considerarlo un liderazgo digno de la humanidad, que cumpla con los requisitos y principios básicos de respeto y bien común para con los demás. Para poder responder a esa pregunta y poder acercarnos a una buena respuesta para esa pregunta, vamos a ver en la próxima diapositiva las 7 lecciones que existen para liderar. Y aquí vamos a comenzar a ver la primera, que tiene que ver con que los líderes no esperan. Esto es que siempre deben estar alertas y ser proactivos. También menciona el carácter, dice el carácter es importante. Y cómo no, si tiene que ver con que básicamente el líder sea creíble. Después dice que los líderes tienen la cabeza en las nubes y los pies en la tierra, porque aparte de ser creíbles deben tener muy claro el sentido de la orientación y visión para el futuro. Tienen que ser capaces de visualizar el futuro aterrizando las ideas a la realidad, sin crear falsas expectativas en su gente.
Los valores compartidos tienen mucha importancia, ¿cierto? Porque fomentan la efectividad personal, el compromiso, la lealtad con la organización. Usted no lo puede hacer solo, pero por supuesto que no se puede hacer solo, nadie puede liderar solo, tiene que haber un equipo, tiene que haber personas, el factor principal para poder avanzar. Dice, el legado que usted deja es la vida que usted lleva, no solamente que el líder dirija, sino que predique con el ejemplo, que cumpla a la hora de prometer. El liderazgo es un asunto de todos, claro, porque se considera como un proceso que involucra destrezas, habilidades, aptitudes que se deben fortalecer día a día. Luego de eso, tenemos que también el liderazgo es visto desde distintos ángulos. El primero, como un liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal. ¿Qué significa eso? Que involucra directamente las relaciones entre las personas y que está orientado a alcanzar uno o más objetivos, ¿cierto? Y también dice que es un proceso de reducir la incertidumbre grupal. Exactamente, porque tiene que ser capaz de manejarla y no alterar el clima laboral. Liderazgo como relación funcional entre el líder y los subordinados, ¿cierto? Y eso tiene que ver que no es una sola mirada, sino que tiene que ver con varias miradas y buscar la forma adecuada para que el líder utilice estrategias para llegar a buen puerto y guiar el rumbo, ¿cierto?, de lo que se quiere lograr. Y finalmente dice que es como un proceso que está en doble función del líder y los seguidores y las variables de la situación. ¿Qué significa eso? Que este ángulo trata de explicar las variables que inciden. Por un lado está el líder y por otro los subordinados y la situación en que ocurren los hechos. Dicho esto, vamos a ir a la parte un poquitito más teórica que tiene que ver con las teorías del liderazgo, ¿ya? Estas teorías de liderazgo, unas más antiguas, otras más nuevas, pero no por eso menos importante. Tenemos la teoría de los rasgos de la personalidad, ¿cierto? Que son características que son intrínsecas en el líder. La teoría de los estilos de personalidad con las maneras y los estilos de comportamiento. Y la teoría de los rasgos de la personalidad, cómo se adaptan, ¿cierto? Respecto de la teoría de los rasgos de la personalidad, hay rasgos físicos involucrados, intelectuales, sociales, relacionados con el trabajo. También están los estilos de liderazgo, que tenemos aquí 3 estilos: el autocrítico, el liberal y el democrático. Lo vimos esto en un trabajo que tuvimos que realizar en alguna de las unidades, donde se nos pedía que diéramos un ejemplo respecto de cada uno de estos estilos de liderazgo. Fue un trabajo muy entretenido, igual costó un poquitito encontrar qué líder estaba mejor dado para estos ejemplos, pero no me quiero detener mucho ahí porque esto ya fue materia que pasa. Después está la teoría situacional del liderazgo, cómo enfrenta el líder cada una de las situaciones. En el lado izquierdo hay una flecha hacia abajo, ¿cierto?, que tiene que ver cómo el líder controla al subordinado en una línea descendente. Después en el del medio hay una flecha hacia los dos lados que permite diversos estilos de acuerdo a la esencia de subordinado, y luego hay una flecha de subordinado hacia arriba, por lo tanto denota que el subordinado es capaz de tener una mayor eficacia, ¿ya? Las teorías contingentes del liderazgo, que son un poco más nuevas, son 6 en total, pero yo solamente incorporé aquí 3 que creo que son las más importantes. La primera tiene que ver con la teoría del camino meta. Eso es cómo influye la conducta del líder, ¿cierto?, sobre el rendimiento y satisfacción del subordinado. Eso es cómo se alcanza el objetivo, cómo lo hago, cómo lo hace el líder para alcanzar el objetivo. La teoría del liderazgo situacional es el tipo de conducta
propuesta del liderazgo que se ajusta a los distintos niveles de madurez de los subalternos. Y esto tiene que ver con un tema más socioemocional, o cómo yo puedo conocer tanto a mi equipo y puedo saber qué grado de madurez tiene para encomendarle las tareas, las funciones que él tiene que desarrollar. Y finalmente está la teoría de los recursos cognitivos, que está involucrada ahí, ¿cierto?, la inteligencia y la experiencia. Luego, la última parte de este subtema está orientado al liderazgo en la organización. En todas las organizaciones debe haber estos elementos como ejes principales. Y el primero tiene que ver con la visión como elemento imprescindible, el poder de la visión, ¿cierto?, que tiene que estar alineada a la organización. El conocimiento tecnológico, ya no podemos hacer o desconocer todos los cambios tecnológicos que hay, las innovaciones, tenemos que ser capaces de que nuestros subordinados, nuestro equipo aprenda, se capacite, ¿cierto?, porque esto ya llegó para quedarse, para actualizarse todos los días y a cada minuto. También hay que ser agentes visionarios del cambio, hay que ser proactivos, hay que saber cuándo se viene el problema o el inconveniente, visualizarlo para poder enfrentarlo de la mejor manera. Y las instituciones de educación superior no son distintas, ¿cierto? Aquí en Chile y bueno, y en el resto del mundo hay universidades, hay institutos profesionales, hay centros de formación técnica, y todos tienen una jerarquía más o menos similar. Dentro de los líderes principales están las mayores autoridades de la universidad, en este caso el rector, los vicerrectores, que tienen que tomar las decisiones institucionales, que tienen que ver con lo más macro, ¿cierto?, con la asignación de recursos. Luego están los líderes de rango medio, los decanos de facultad, los directores de escuela, de departamento, los jefes de carrera. Y finalmente están los líderes académicos, los docentes, el corazón de la universidad, los que tienen la maravillosa labor de enseñar, de corregir, de evaluar, de entregar todos los conocimientos y además de formar. Y por lo tanto, titular a estos chiquillos y entregarlos al mundo laboral. Como conclusión de este subtema, me quiero quedar con esto. El líder siempre tiene que ser proactivo y no reactivo. Tiene que tener diversas características, no solamente físicas, sino que socioemocionales, tiene que tener habilidades blandas, habilidades sociales, tiene que ser un referente, tiene que ser un modelo para que su equipo lo pueda seguir, lo pueda respetar, pero desde la disciplina, no desde el miedo ni desde el temor. Tiene que saber interpretar la información que le llega, tiene que ser mesurado, tiene que ser una persona que dé confianza, ¿cierto?, y que la gente pueda comentar, pueda dar sus opiniones, puedan construir en un equipo. Y advertir los riesgos inminentes. Yo sé que de repente es complicado, pero yo creo que uno, por el bien mayor, que son los equipos y que son las personas y que es el recurso más preciado que tiene una organización, uno tiene que hacer todos los esfuerzos que estén en las manos de uno y poder aportar con ese granito de arena desde donde uno esté. Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Cárdenas Oviedo, soy de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de acá de Concepción, Chile. Y continuando con el tema 16 que nos presentó nuestra compañera Lorena Mora, yo voy a presentar aspectos que están relacionados con las funciones del directivo actual. En este sentido, es súper importante considerar hoy en día que la función esencial del directivo no es otra que poder mejorar el sistema organizacional para cumplir al máximo con el propósito del mismo, desde un punto de vista ya sea del cliente o de los usuarios con quienes tiene relación este sistema.
Por lo tanto, es muy importante que base sus decisiones en el pensamiento estratégico y en las distintas habilidades y competencias que posee para poder formular estrategias de innovación, de crecimiento, particularmente por el entorno competitivo en el que hoy se encuentran insertas las organizaciones. ¿Ya? Muchas veces se cuestiona el rol del directivo en las operaciones y en la gestión, basándose exclusivamente en números, en nómina, en los resultados, en el rendimiento, en lo que al final del mes o al final de un periodo contable es posible observar dentro de una organización, pero es necesario que ese cambio exista y lleve a los directivos a poder dar cuenta de la forma en cómo hoy en día actúan, ¿ya? Comenzando por cambiar paradigmas, conceptos o comportamientos y actitudes que de una u otra forma condicionan su actuar y que dan cuenta de los aspectos de liderazgo, ¿no es cierto?, que bien expresó la compañera Lorena Mora, en todas las características que se debe tener, pero al mismo tiempo alineado con el sistema de gestión que debe darse. Entonces, en este sentido, es muy relevante dar cuenta de cuál es la función directiva y el management actual que en este caso se pueda dar. Y en este sentido, es importante reconocer, ¿ya?, los elementos que condicionan la función directiva y que da cuenta en este caso de la estructura organizacional que se tiene, del perfil de cargo, del estilo de dirección que se espera tener y poder también relacionarlo con la función y el rol directivo que se da. Cómo orientar, cómo y qué es lo que se debe guiar, cómo aconsejar a alguien para desarrollar un determinado trabajo o una determinada función, son preguntas claves que hoy en día van a permitir, ¿no es cierto?, poder demostrar que se está realizando una buena función directiva y acorde a los tiempos, ¿ya? Por lo tanto, la formación de los profesionales releva el desarrollo de estas competencias directivas que se van moldeando y acomodando a las situaciones que se deben enfrentar y en las experiencias, lógicamente, que se viven en el día a día. Por lo tanto, todo ello nos lleva a declarar de que un directivo no está solo, tiene colaboradores, hay jefaturas a las cuales se tiene que responder y subordinados. Y para cada uno de ellos el rol va a ir variando dependiendo de la función que se esté desarrollando y de las competencias a poner en práctica. Por lo tanto, esas competencias van a ser claves en el momento en que exista toda esta relación para poder dar cuenta de los objetivos a cumplir en los tiempos y formas que son necesarios para ello, ¿no? Aquí hay que contener, ¿no es cierto?, una base fundamental y que da cuenta de las funciones administrativas al interior de cualquier organización. Sabemos por la literatura, en lo clásico, lo que es el tema de administración, que la función de planeación, de organización, de dirección y de control, ¿ya?, que son las funciones administrativas, están presentes para alcanzar la finalidad declarada en la organización. Pero sin lugar a duda que la función principal está en la dirección, puesto que ahí es donde el liderazgo de un directivo pasa a ser clave dentro de esta entidad, ¿no? Aunque dirección y liderazgo comparten una serie de características y habilidades, no son una misma cosa, ¿ya? Es frecuente dirigir sin liderar, pero por el contrario, el liderazgo sin dirección no se sostiene y dura poco. El objetivo, por lo tanto, de esta dirección es contribuir a que las personas sean eficientes, y el del liderazgo, en su máxima expresión, es contribuir a que las personas en concreto sean mucho más felices. Entonces, dentro de ese ámbito, Gilera presenta diferencias entre quienes ejercen un rol de líder y quienes ejercen un rol de gestor. Y aquí hay diferencias que están muy marcadas y voy a dar cuenta solamente de algunos. Ustedes las pueden leer, ¿no es cierto?, a través de la lámina que se presenta. Los líderes destacan por su pensamiento divergente y su creatividad, mientras que los gestores destacan por su capacidad para poder resolver problemas, muchas veces focalizados, ¿no es cierto?, exclusivamente en la situación que estén abordando, pero sin ir más allá. Por otro lado, los líderes, su interés está más en el largo plazo que en el día a día, mientras que el gestor está orientado en la tarea, en lo que el día a día, ¿no es cierto?, nos va entregando. Y eso para responder también a los resultados y a la eficiencia que se espera tener con respecto a alguna situación en particular. Y algo sin lugar a duda que
presenta la diferencia es la motivación individual que pueden tener los líderes y que eso puedan transmitirlo, ¿no es cierto?, al resto, al equipo de trabajo, mientras de que los gestores está más que nada el rendir cuentas o satisfacer, en este caso, aquellas necesidades o situaciones que puede plantear los superiores, las jefaturas que tiene. En ese sentido, entonces, encontramos las competencias directivas, ¿ya? Las competencias definidas como un conjunto de comportamientos que son observables, que son conducentes a la realización al interior de una organización de una tarea concreta. Y en ellas encontramos tres grupos. Lo que se denomina competencias estratégicas, que aluden a las capacidades estratégicas, ¿no es cierto?, de una persona que ocupa un cargo directivo, así como la forma en que se relaciona respecto del entorno externo a la organización. Y aquí encontramos la gestión de recursos, la capacidad de resolver problemas, las redes de relaciones efectivas, entre otras, que de una u otra forma son consideradas como competencias de negocio, que son las que se requieren para contribuir adecuadamente al crecimiento económico de la empresa. Por otra parte, encontramos las competencias de carácter intratégico, que hace alusión a las capacidades ejecutivas y de liderazgo, pero con respecto al entorno interno de la organización en cuestión, y apuntan al desarrollo del personal como el aumento de su compromiso y de confianza que ponen en la empresa. En este sentido, encontramos aquellas competencias que están relacionadas con la comunicación, con la organización, con la empatía, la capacidad de trabajo en equipo. En concreto, son competencias interpersonales, ¿ya?, que se requieren para que existan relaciones adecuadas de las personas al interior de la organización. Y por otro lado encontramos las competencias respecto a la eficacia personal, ¿ya? Estas dan cuenta de patrones de comportamiento o hábitos que colaboran en el desarrollo de una vinculación que sea eficaz entre el individuo y su entorno, y están relacionadas tanto con el balance y el desarrollo individual como también a tener una relación que las caracterice de manera activa, ¿ya?, con el medio en el cual están presentes. Por lo tanto, estas competencias son competencias intrapersonales y son las que contribuyen al autoliderazgo y, por lo tanto, a el ejemplo que un directivo puede, en este caso, entregar en donde esté presente. Así como están estas competencias directivas, también están las habilidades, ¿ya? Y las habilidades directivas se manifiestan cuando se pone en práctica lo que se ha establecido como estrategia y se lleva a la práctica, utilizando técnicas, utilizando herramientas, formas de gestionar, etc. De una manera u otra hay una influencia en los atributos de la personalidad y en el estilo que puede tener un directivo para que se generen resultados tanto eficientes como eficaces dentro de la organización. Y entre ellas encontramos las habilidades tanto analíticas como de resolución de problemas, ¿ya? En este caso, aquí es posible reunir capacidades que observan los vínculos entre causa y efecto dentro de una empresa, y por lo tanto lo que se quiere poner en práctica es el análisis para poder, ¿no es cierto?, encontrar una solución o alternativas de solución frente a una problemática o frente a una oportunidad que se pueda estar dando. Por otro lado, encontramos la honestidad y la integridad, en donde los principios éticos en cargos de gestión tienen una alta relevancia en el ámbito organizacional, porque constituyen en sí un recurso que cada vez es más apreciado por las distintas organizaciones. Por otra parte, encontramos también la motivación para administrar, y aquí, si se carece del impulso personal adecuado, de esta motivación, es imposible que se desarrolle una fuerza y un liderazgo que se necesita para poder desarrollar proyectos, ¿ya?, o para comunicar una vinculación emotiva a un equipo. Por lo tanto, esta motivación para administrar necesita que se posea dedicación, que se tenga esfuerzo y que se crea en el cumplimiento de las metas, ¿ya? Y por otra parte, la empatía y la capacidad comunicativa. Tanto la empatía como la capacidad de poder ponerse en el lugar de los demás para así conocer sus necesidades constituyen una competencia esencial para cualquier persona que hoy en día utilice un cargo directivo. Claramente la profesionalización de la función directiva es claro, y por lo tanto es importante contar con el apoyo desde el más alto nivel, tanto de autoridades ejecutivas como legislativas, para que esto sea presente. Es importante que se construyan arreglos institucionales entre políticos y directivos,
¿ya? Para así tener claridad frente a las funciones y a lo que se tiene que desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Todo eso en concordancia con una legislación específica para su regulación, entregando garantías, derechos y deberes profesionales. Por otra parte, es importante establecer el ámbito de aplicación para que se pueda desarrollar esta función directiva y que exista al mismo tiempo una delimitación del número de puestos a ser sujetos por esta función directiva, ¿ya? En donde podamos proponer un modelo de profesionalización, se creen los entornos institucionales indispensables y se impulse al mismo tiempo un proceso de socialización de esta función directiva, ¿ya? Si esto lo abordamos ahora desde la perspectiva del management actual, hay que dar cuenta de que Calvo presenta 3 modelos en donde es posible encontrar al interior de las organizaciones distintos modelos, ¿no es cierto?, que nos permitan, ¿no es cierto?, poner en práctica estas funciones de administración y en donde las personas pasan a dar cuenta de la forma de gestionar, de liderar, ¿ya? Pero al mismo tiempo articulado con las competencias y con las habilidades que se tienen, pero eso con una mirada mucho más amplia y que hoy en día da cuenta de lo que es la gestión del conocimiento. Es por eso que aparece este modelo cognitivo de la gestión del conocimiento que hace referencia a todos los procesos de crear, de localizar, de capturar y de compartir conocimientos y experiencias que puedan ser utilizados para la resolución de problemas. Por otra parte está también el modelo de red de la gestión de conocimiento, que surge en paralelo con las teorías de organización de red y centra toda su acción en la adquisición, en el intercambio y en la transferencia de conocimiento, y el enfoque de comunidad de práctica de la gestión de conocimiento, que este es un modelo que está basado en la interacción que existe entre los diferentes niveles de la organización, donde los integrantes de ella comparten recursos, valores y mutuamente buscan resolver problemas, ¿ya?, de manera conjunta. Por lo tanto, todo esto enmarca a que tengamos elementos de quien ejerce hoy en día la función directiva. Y en este sentido encontramos, ¿no es cierto?, acciones del liderazgo propiamente tal, del trabajo en equipo, del alto rendimiento, ¿ya? Y todo eso nos da cuenta de que la importancia del management hoy en día es algo transversal, que atañe a cualquier organización, puesto que permite que se cree un valor económico, que exista bienestar y desarrollo de las personas y al mismo tiempo nos permita crear modelos sociales, ¿ya? Por lo tanto, bajo esta perspectiva, los objetivos de las organizaciones deben establecerse pensando en satisfacerlos de las personas que después van a trabajar en ellas y, lógicamente, disfrutar de todos los productos que en este caso se pueden entregar como organización, evitando la aplicación exclusiva de toda la teoría financiera contemporánea y el objetivo asociado a maximizar el valor para el accionista, sino que aquí tenemos que ver todo en su conjunto, ¿ya? Hoy en día, dentro de los cambios de roles y paradigmas para una dirección eficiente, vemos de que los roles del directivo pasan a ser, o se esperan que al interior de las organizaciones sean mucho más independientes dentro del sector económico-social donde se ubiquen, para que así se puedan entregar estas garantías con un buen desempeño en su conjunto y para que se cumplan las metas y objetivos organizacionales. Entonces, en este sentido, Mintzberg señala distintos roles. El primero de ellos enfocado con los roles interpersonales, en donde se habla de una cabeza visible, que haya un representante hacia el exterior, que sea líder, que oriente, que motive, que haya creación de equipo, de cultura y de enlace, que tiene que ver con las relaciones con otros servicios, con departamentos, con personas, etc. Por otra parte, encontramos los roles informativos, el de monitor, que recepcione y sea al mismo tiempo centro de información, que sea difusor, que vea hacia adentro de la organización y un portavoz que lleve, ¿no es cierto?, toda la información de la organización hacia el exterior. Y por otra parte, los roles de decisión, en donde está el rol empresario, que pueda explorar oportunidades y amenazas, el gestor de anomalías y de crisis, el asignador de recursos y tiempos y el negociador.
Entonces, para dar cumplimiento a todos estos roles, son muchas las competencias que hoy en día se deben tener y que pasan a ser, ¿no es cierto?, las competencias claves: el trabajo en equipo, la toma de decisiones, las habilidades comunicativas, la gestión emocional, la capacidad de negociación, el liderazgo, la resolución de problemas, la iniciativa, el emprendimiento, etcétera. Todas ellas configuran las competencias directivas y, por lo tanto, todo ello al mismo tiempo nos permite, ¿no es cierto?, dar cuenta de cómo hoy en día hay que enfrentar el mundo laboral con un estilo de trabajo distinto a lo que usualmente se desarrolla en las organizaciones. Por eso es importante que en los paradigmas encontremos, ¿no es cierto?, lo bueno, ¿ya?, y la forma de poder aplicar y de cambiar para que haya efectivamente una dirección eficiente, ¿ya? Y en ese sentido, bajo esos paradigmas, encontramos el primero de ellos, que es el paradigma mecanicista, en donde las empresas figuran como entidades cuya meta esencial está radicada en ser eficaces, comprendiendo, ¿no es cierto?, esto como la obtención del mayor beneficio posible, ¿ya? Por otra parte, encontramos el paradigma psicosocial, en donde aquí cada colaborador participa, además de la necesidad de salario, por motivaciones que son distintas. Por ejemplo, el desafío personal, la orientación al logro o la necesidad de formación profesional. Y el antropológico, cuyo énfasis está en que no solamente se cuenta la eficacia como parte fundamental dentro de lo atractivo que pueda ser en una organización. Por lo tanto, aquí lo que se busca es que los empleados, las personas al interior de la organización, logren sentir una identificación con los objetivos de ella y con la organización misma. Por lo tanto, se espera de que el grado de vinculación sea el mayor posible, ¿ya? ¿Qué retos y desafíos encontramos para el directivo actual? Hoy en día, la globalización, ¿ya? Hoy en día la globalización es un reto fundamental porque está determinada, ¿no es cierto?, en todo ámbito por las distintas variaciones a nivel económico, político, social, tecnológico, cultural, ¿ya? Por otro lado, la tecnología hoy en día nos ha cambiado. Los sistemas de información y comunicación en electrónica, en transporte, en muchos otros ámbitos son cruciales, ¿ya? La expansión demográfica desde la perspectiva del liderazgo de gestión, ¿ya?, tanto a nivel público como privado, se requiere ir hallando salidas a las distintas problemáticas que ofrece el continuo aumento de la población. Los recursos humanos y su administración, ¿ya?, es relevante. Por lo tanto, aquí hay un reto, hay un desafío para que se generen estrategias que permitan tener ventajas competitivas en las organizaciones, ya que las personas tienen que contribuir a través de la innovación y el conocimiento al éxito de los objetivos organizacionales. Y la responsabilidad social. Como consecuencia de este continuo proceso de globalización surgen cuestionamientos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con mejores prácticas, con los valores, con lo responsable que yo debo ser para enfrentar, ¿no es cierto?, mi relación con el entorno, con el medio, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que desde un punto de vista micro, para dar respuesta de manera eficiente a todos estos retos y desafíos, es importante todas las habilidades que aquí hemos planteado de manera sintética, ¿ya? Como conclusión, la gestión directiva, atendiendo a todos los elementos que conforman la organización, tales como personas, estrategias, planes de acción, etcétera, pasan a ser fundamentales en su estudio. El rol de los directivos y los cambios para dar respuesta al entorno interno y externo, sin lugar a duda, son factores de control y de rendimiento claves para poder alcanzar los resultados planificados en la organización. Resulta relevante la base cognitiva de los directivos para complementar las competencias a través de habilidades directivas, ¿ya? Y por otra parte, los retos y desafíos del directivo actual son determinantes en la consecución de logros, en donde ya no solo sirve lo aprendido en una etapa de formación inicial para poner en práctica los conocimientos, sino que es importante ir actualizándose. Es necesario atender de manera rápida a los cambios que se presentan y bajo qué escenarios, ¿no es cierto?, en este caso se estén presentando. Y sin lugar a dudas, dentro de este marco general de conclusiones, podemos ver la importancia de tener hoy en día una mente abierta, de tener creatividad e innovación, de tener respeto, de tener flexibilidad laboral, dado lo que hemos vivido en los últimos años, ¿ya?, de tener en este caso habilidades comunicativas distintas a lo que usualmente hemos desarrollado
¿ya? Trabajo en equipo y por sobre todas otras cosas el autoaprendizaje, que pasa a ser sin lugar a duda una cuestión crucial para poder ir mejorando día a día en las labores que tenemos que hacer. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leslie González y a continuación sigo el trabajo de mis compañeros a exponer el subtema número 3 de género y liderazgo. En la agenda que les presento, les detallo los tópicos a presentar en esta exposición. Como primer punto hablaremos sobre el papel actual de la mujer en el liderazgo en la educación superior. Como segundo punto abordaremos medidas de mitigación de la brecha de género. Como tercer punto conversaremos sobre retos y desafíos futuros para terminar con algunas conclusiones. Para comenzar, es importante destacar que las universidades como entidades cumplen un rol fundamental y trascendental por el gran valor que aportan para el continuo y sostenido desarrollo de la sociedad, dado que es donde se forja gran parte del capital humano, el cual en un futuro será la fuerza laboral que le dará empuje y continuidad a esta sociedad. También son los responsables de la creación de conocimiento y de innovación. Teniendo en consideración lo anterior y la importancia que estas entidades tienen, los directivos de las universidades no solo tienen que contar con competencias de gestión, de finanzas, de economía, de administración, de contabilidad, etc., sino que también son importantes competencias como la empatía, la intuición, el apoyo a sus equipos, el trabajo en equipo, la comunicación, capacidad de organización, atención al detalle, la capacidad de motivar, etc. Estas características y competencias mencionadas con anterioridad no responden solamente a un tipo de perfil. Tanto mujeres como hombres pueden desarrollar estas competencias a lo largo de su carrera profesional para utilizarlas a su favor y aumentar sus posibilidades de ocupar cargos de liderazgo. Lamentablemente, la experiencia nos muestra que esto no es así. Esto no se refleja en la realidad. A pesar de los esfuerzos puestos para la creación de políticas de equidad, sigue existiendo una brecha de género bastante amplia. Esta inequidad se refleja en educación superior, en los procesos de contratación, en los procesos de promoción y en los procesos de retención del personal femenino. En el informe de la ONU, Las mujeres en la educación superior, nos entrega la información y nos muestra que hay una carencia de mujeres en los puestos de trabajo de alta dirección, dado que existe algo que se llama segregación vertical, la cual se representa observando que hay más personal femenino en los niveles educativos inferiores que en la educación superior. El mismo informe nos muestra que en América Latina solo el 18% de las instituciones de educación superior cuentan con rectora. Los países para los cuales se ocupó este estudio fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela. En el caso de la Asociación de Universidades Europeas, de una muestra de 48 países, solo el 15% cuenta con rectoras. Es importante destacar, eso sí, que hay un aumento en este indicador, dado que entre el 2014 y el 2020 este indicador aumentó un 38%. En relación a factores que influyen al bajo número de mujeres en puestos de liderazgo, ahora vamos a estudiar un caso de estudio de Nueva Zelanda. En este caso de estudio, los autores proponen 5 temas que han afectado a las mujeres a la hora de avanzar en puestos de liderazgo universitarios. En primer lugar, están las relaciones laborales. Esta categoría describe situaciones en las que el lugar de trabajo en sí mismo es una herramienta para el cambio, como por ejemplo las relaciones con los pares, las relaciones con los superiores y relaciones entre pares que se hacen insostenibles. En un segundo lugar tenemos los entornos universitarios, que corresponden a las políticas y prácticas del lugar de trabajo tanto a nivel institucional como local. En un tercer punto tenemos las reglas invisibles.
Estas reglas invisibles son reconocimientos o constataciones de ciertas prácticas que se hacen de manera determinada, a pesar de que no estén dentro de ningún manual, de ningún instructivo, y son parte solamente de la retórica de la universidad o de la institución. Como segundo punto a destacar, este informe habla de la proactividad. Refiere a la forma de ser proactivos. Esta forma puede ayudar o dificultar al avance de las mujeres en el tipo de liderazgo. Determina que hay 4 tipos de proactividad. Una está la proactividad planificada, una proactividad ordenada, ¿no? Por otro lado, tenemos una proactividad espontánea. Por otro lado, una proactividad de desarrollo profesional, la cual ha ido aprendiendo acuerdo al desarrollo profesional del individuo. Y por otro punto tenemos una proactividad asociada a los cambios de actitud. Por último punto tenemos las circunstancias personales. Todos los incidentes que estén relacionados a las circunstancias personales de los individuos van a ayudar o a dificultar al avance en las posiciones de liderazgo. Podemos destacar que el reconocimiento al equilibrio entre la vida laboral y personal es importante para el desarrollo de la carrera profesional. Este reconocimiento tiene que ser dado tanto desde la institución como del individuo. Por otro lado, al revisar la literatura, nos hemos encontrado con distintos conceptos que describen los desafíos que han enfrentado las mujeres en sus lugares de trabajo a lo largo del tiempo. Por un lado, tenemos los muros de cristal, que son barreras que retienen a las mujeres en ciertos tipos de organismos que tradicionalmente se consideran de naturaleza femenina. También podemos encontrar las escaleras de cristal, que refieren a la segregación ocupacional experimentada por el género, en la que los hombres en puestos dominados por las mujeres son promovidos a puestos de liderazgo a un ritmo mucho más rápido que las mujeres. Por otro lado están los suelos pegajosos, donde retienen a las mujeres en puestos de trabajo de bajo nivel y les impiden buscar puestos de alta dirección. Dentro de la literatura existen 2 conceptos que son los que más se repiten y más relevancia tienen. Estos son los techos de cristal y los precipicios de cristal. Este último término fue acuñado en el 2005 por investigadores de la Universidad de Exeter. En el 2015, Glass y Cook estudiaron a directores generales del año 2014. Descubrieron que el 42% de las directoras generales fueron nombradas en tiempos de crisis, frente solo al 22% de los directores generales masculinos. Por otro lado, 1 de cada 10 mujeres comenzó su mandato cuando la empresa estaba pasando por una transición importante. En contraste a que ningún hombre comenzó su mandato de la misma manera. Por último, el 70% de los directores generales masculinos fueron nombrados cuando a la empresa le iba bien, mientras que solo el 44% de las directoras generales femeninas asumió el cargo en buenos tiempos. En relación al concepto techo de cristal, la autora Tilly nos muestra factores que influyen en su presencia. Estos factores son los siguientes. Primero tenemos las barreras de capital humano, como por ejemplo problemas de formación, de recursos o de logros. Por otro lado, tenemos los estereotipos de género sobre las mujeres. Un tercer punto son las diferencias de género en los estilos de liderazgo o de comunicación. Como cuarto punto, la exclusión de mujeres de las redes informales. Como quinto punto, el escaso apoyo de la dirección a los programas de conciliación de la vida laboral y personal. Como sexto punto, la falta de mentoras y modelos de conducta para mujeres. Como séptimo punto, la segregación ocupacional por sexo. Y por último, los prejuicios actitudinales y organizativos. En relación a las medidas de mitigación para la brecha de género,
Todas las organizaciones pueden incluir cambios en sus políticas que tengan en cuenta los sesgos mencionados en el apartado anterior, con tal de disminuir las barreras que enfrentan las mujeres a la hora de alcanzar puestos de liderazgo. En relación a las medidas de mitigación asociadas a los precipicios de cristal, encontramos 5 puntos claves. El primero es la concientización. Tener conciencia que para las mujeres existe un problema en el liderazgo puede ayudar a formular una respuesta de la organización que incluya los elementos estratégicos de esta. En segundo lugar, están las evaluaciones objetivas del rendimiento. Es fácil que una empresa en crisis se deje influir por las opiniones subjetivas y potencialmente sesgadas de las partes interesadas, en lugar de utilizar índices objetivos para evaluar el rendimiento. En tercer lugar, los programas de diversidad. Estos cumplen un rol de concientizar e informar sobre prácticas discriminatorias. La reducción de la discriminación por género puede impulsar un proceso de nombramiento más objetivo y basado en habilidades. En cuarto lugar, utilizar los recursos sociales. Garantizar que las mujeres tengan acceso a los recursos sociales formales e informales adecuados, como mentores, redes, programas de apoyo, etc. Y en quinto lugar, programar las intervenciones, que no se limiten a hablar de los estereotipos de las mujeres, ya que se corre el riesgo de normalizar a los hombres y que se consideren más naturales para las funciones de liderazgo. Hay que buscar un equilibrio. En relación a estrategias asociadas a los techos de cristal, podemos determinar las siguientes 3. Primero que todo, comprender la brecha de confianza. Las investigaciones han descubierto que los hombres sobreestiman sistemáticamente su rendimiento y sus capacidades, mientras que las mujeres subestiman los suyos. Por lo anterior, es relevante que las mujeres confíen en sus capacidades y sean capaces de proyectar esa confianza. En segundo punto, mantener negociaciones con un enfoque equilibrado. Las mujeres que negocian siguen siendo consideradas competentes, pero pueden ser vistas como menos simpáticas. Es por ello que hay estrategias como el uso del lenguaje inclusivo, cambiar el yo por el nosotros, para mostrar que el éxito de la persona está ligado al éxito de la organización. De esta forma se mitigan algunos efectos negativos de la negociación de recursos económicos. Un tercer punto es acomodarse al rechazo. Es importante que las instituciones prueben que sus procesos de contratación son justos y transparentes. Igualmente, es importante que las mujeres reconozcan el fracaso como oportunidad de crecimiento en lugar de evitarlo, y a la vez lo acepten. Por otro lado, tenemos algunas recomendaciones para las mujeres que alcanzan puestos de liderazgo. En primer lugar, está saber por qué la han elegido. Se debe reflexionar sobre las capacidades individuales y ser capaces de contar con la suficiente autoconciencia para reconocer las cualidades únicas que te han llevado a ser escogida para un cargo particular. Segundo, conocer lo que puedo esperar. Es relevante conocer la historia de la organización, a su predecesor, cómo se evalúa el rendimiento. Con esta información, uno puede predecir el tipo de resultados a esperar como consecuencia de un fracaso en el puesto. Un tercer punto es conocer con quién se está tratando. Las mujeres que ejercen liderazgo tienen más probabilidades de ser destituidas en comparación a los líderes masculinos, lo que puede deberse a que es más probable que sean contratadas por organizaciones externas en lugar de ser promovidas internamente. Eso deja a las mujeres con menos redes de contacto y capital al que recurrir. Por último, las recomendaciones políticas de la UNESCO. En primer lugar, contar con un esfuerzo coordinado entre las universidades y los gobiernos. En segundo punto, mantener evaluaciones continuas de las políticas de diversidad. Como tercer punto, crear y planificar entre los distintos actores tutorías para el empoderamiento de la mujer. Cuarto punto, desarrollo de políticas e iniciativas de transparencia salarial. Como quinto,
Desarrollo de orientaciones más sensibles al género como formación profesional. En relación a los retos y desafíos futuros, en primer lugar tenemos la resistencia al cambio. En las comunidades universitarias es una realidad que muchas mujeres se deben enfrentar día a día. Es por ello que seguir investigando sobre el impacto en el liderazgo femenino debe ser una necesidad. La investigación sobre el liderazgo universitario se refuerza mediante equipos de investigación interdisciplinario, que proporcionan una imagen completa de experiencias distintas. Por otro lado, las universidades se deben comprometer a incrementar el número de mujeres líderes. Y por último, hay que considerar que en los puestos de liderazgo es algo más que una solicitud. Las habilidades necesarias pueden entrenarse mediante una serie de acciones individuales y estructurales. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que la importancia del desarrollo de las mujeres en los puestos de liderazgo no es solo las afecta a ellas, sino que impacta de manera transversal a todos los miembros y a la estrategia de las organizaciones. Se puede comenzar incorporando en el discurso de los directivos la necesidad de contar con organizaciones más diversas. La invitación es a mejorar nuestros espacios, a crear lugares más seguros y diversos e inclusivos, donde todos cuenten con las mismas posibilidades de avanzar en su carrera profesional. Muchas gracias.